Hablemos claro. Hoy estamos de regreso con esta programación y hoy nos enfocamos con un tema de urticante problemática hoy. La lacerante realidad de la drogadicción en el Paraguay. En el último programa estuvo acá el futuro ministro del Interior, el doctor Enrique Riera, y afirmaba él que, de acuerdo a las informaciones policiales, había aproximadamente 90.000 drogadictos en el departamento central y Asunción. Nosotros creemos que quedó corto, porque lo que estamos observando hoy en nuestras calles, en los barrios, y el comportamiento de la juventud, incluso de los chicos en las escuelas, nos da la pauta de que la situación es muy grave. Y entonces habría que tomarlo esto como una situación seria para tratar de buscar un mecanismo que nos permita encontrar la solución al problema. Y nadie mejor que usted. Por eso le invitamos acá con el doctor Paredes. Y la que está con nosotros esta noche es psicóloga, recibida en la Universidad de España, Madrid, y es especialista en el tema de la adicción. Entonces, puede hablarnos con autoridad, puede decirnos si hay todavía solución a este tema y cuáles serían, a su juicio, las formas de tomar con seriedad, porque nosotros no vemos que haya una política de Estado para no solamente prevenir, sino para resolver estos problemas. A los que caen en la droga se los envía a la Penitenciaría Nacional. Cuán craso error. Porque de allí sale peor. Hacinado como están. Entonces ahí no hay gente que los conduzca a la rehabilitación seria. Y nuestras escuelas están cayendo gravemente. Tuvimos hace pocos días un caso patético en Guairá. Un chico que le mata a su profesora. Nadie sabe por qué ni para qué. Hace 2 o 3 días, un joven le toma a su compañero del cuello, lo echa y le mete, pero cualquier cantidad de latigazos. Todo esto es producto de la adicción. Entonces, nos estamos yendo al precipicio. Y dijimos nosotros, algo hay que hacer, en qué podemos colaborar desde el periodismo nacional para tratar de insuflar un poco de ánimo a la gente, para tratar de que los profesores, los maestros, los educadores tomen esto no solamente con seriedad, sino como una asignatura más. Porque tenemos problemas muy graves en el país. Y estamos teniendo la esperanza de que con este nuevo gobierno puedan mejorar muchas cosas. Por lo menos las asignaciones que se hicieron hasta hoy nos llevan a pensar en optimismo. Un extraordinario hombre público es designado como ministro de Relaciones Exteriores, que para comenzar tiene autoridad. Y ministro del Interior es designado una persona vastamente conocida en la sociedad paraguaya, es político, y a ninguna de las 2 personas a quienes estoy citando, nadie ha dicho de que ha metido la mano en el bolsillo del Estado. Entonces, por eso
Con esta breve introducción, quiero dejarla en el uso de la palabra porque queremos escucharla con atención. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a la producción por la invitación. Realmente le dediqué 33 años de mi vida profesional al tema de las adicciones. Entonces, en ese aspecto agradezco la invitación porque no improviso mucho en este tema. Es un tema, como usted mismo lo dijo, un tema complejo que tiene multicapas. Entonces tenemos que comenzar a analizar desde diferentes capas el tema que tiene que ver con la gran problemática que tiene el impacto de la oferta, por un lado, porque es un producto que se ofrece, y la demanda. Y ahí están nuestros niños y nuestros adolescentes, están las familias que sufren por este tema, familias que están muy desprotegidas por falta de que la política pública llegue, digamos, al barrio, que llegue a la comunidad, que llegue a las calles. Entonces tenemos que ir mirando en principio sobre cuál es la política, cuál es la estrategia y cuáles serían los planes en diferentes espacios para que en forma integrada podamos minimizar el impacto. Para comenzar, tenemos que entender si hablamos del tema del consumo problemático y cuando ya se diagnostica como dependencia, se convierte, digamos, como cualquier otra evolución de enfermedad comportamental, en un trastorno grave. Y ese trastorno grave tiene un costo económico, social importante, que tenemos que hacerlo, como usted muy bien lo dijo, desde el punto de vista de salud. Desde el punto de vista de la salud pública. Porque en el fondo, este trastorno es crónico. Y si ese joven de 16 años ya es diagnosticado, 16, con un consumo problemático importante, del cual depende su funcionalidad de que consuma un cierto tipo de droga o de sustancia psicoactiva, como ahora le llamamos, entonces en general vamos a tener un chico con 16 años con una enfermedad crónica que le va a durar toda su vida y que tiene recaída, que tiene que hacer hasta lo imposible para conseguir la sustancia que tiene que ver con su forma de ver la vida. Entonces no estamos hablando de una situación fácil para esa familia, no estamos hablando cuando salió del portón, como yo le suelo decir a los padres, salió de tu corapu, ahí ya tiene que estar un grupo de personas que entienden del tema, porque aquí tenemos otra gran problemática. En pregrado, en nuestras universidades, nosotros no estamos tocando este tema y existen lo que se llama las improvisaciones profesionales. Entonces, la respuesta, digamos, de las instituciones, con muy buena intención, la respuesta de los profesionales que abren los consultorios con muy buena intención, a veces no son las adecuadas y lo que generamos son dolores innecesarios y no tenemos respuestas concretas ante un trastorno que definitivamente necesita también, de alguna manera, una respuesta ecuánime, porque socava aquello que es tan sensible en la sociedad con un costo social altísimo, que tiene que ver con la familia, con el sufrimiento de la familia. Nadie quiere que su hijo sea dependiente a una droga. Entonces, ahí en ningún escenario, le puedo asegurar, en el escenario de los bañados, en el escenario rural, en el escenario, digamos, de la sociedad en general, nadie quiere tener este tipo de situación en su casa. Pero como usted muy bien dijo, aquí si vamos a hablar del macrosistema, tiene que estar en la agenda política. Tiene que estar, licenciada. No solamente tiene que estar, es una obligación que esté. Y tenemos que entender de que las obligaciones que vienen, las autoridades que vienen, tienen que tomar con la debida seriedad esta situación. Porque de lo contrario, la vamos a perder a la juventud.
vamos a perder a los niños. Y es una sociedad enferma. Y cada día estamos viendo que esto está empeorando. Eso es lo que a mí me alarma. Le estaba diciendo antes de comenzar el programa, yo voy a tomar café todos los días en el mall con un grupo de amigos, donde pasamos todos los días conversando de cualquier cosa, pero disfrutando de lo lindo que es. De la amistad. De la amistad. De la amistad. Y cosas que nunca vimos, ahora estamos viendo. Al salir del café ahí en la calle, 2 chicas hermosas mujeres, drogadas y prostituidas. O sea, eso no se veía hasta hace poco tiempo. Quiere decir que la enfermedad llegó a límites insostenibles. Y en los barrios yo vivo en Lambaré, en el YAT, a una cuadra del hotel. Y mis empleados son en su mayoría de las zonas marginales, o cerca de las zonas marginales. Y hay un lugar que se llama Pantanal, donde el 100% de los que habitan allí están en el negocio de la droga. Y nuestras autoridades policiales entran al solo efecto de recibir el producto de lo que comúnmente decimos coima. Y continúa. Sale, recibe su dinero, sale el policía y la gente continúa. Todos saben quién vende, pero nadie actúa. Ni la policía, ni la fiscalía, y peor todavía, la gente no quiere denunciar. Por el tabú, los miedos, por la falta de... Por la razón que fuere. Exactamente. Por la razón que fuere. Pero la verdad es que da lástima ver a las madres o a los padres que no pueden con sus hijos. Y están metidos, y lo peor es que hoy, usted sabe más que yo, una sustancia llamada crack, que creo que no es cara, y el que consume, ya se ve afectado el cerebro, ya no sirve en la vida. Y eso es lo que más se está consumiendo en las zonas medias para baja. Bueno, siempre el problema tiene que ver con una droga de entrada. Una droga de entrada, y la droga que más mata en Paraguay es la bebida alcohólica. Sigue siendo la bebida alcohólica. Sobre la Avenida General Santos nosotros tenemos, o nuestros hospitales regionales, nosotros tenemos la estadística en donde nos dice que la bebida alcohólica sigue siendo el problema más grave de accidentalidad, de violencia doméstica. Entonces, es una droga depresora que genera alrededor de 60 enfermedades, que muchas veces uno dice vino, pero es derivado del consumo de alcohol, etcétera, ¿no? O sea, nosotros tenemos una situación con el alcohol grave. Y ahora entró para la etapa, digamos, para la etapa de desarrollo entre 14 y 16 años, estas bebidas destiladas con azúcar. Entonces tenemos una sustancia bastante tóxica, y todos los que conocen un poquito la etapa de desarrollo del ser humano entienden que hasta los 21 años aproximadamente ese cerebro se va desarrollando, y más todavía, decía uno de nuestros psiquiatras cuando trabajábamos, el cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante. Y el tema es que justo en la parte donde nosotros tenemos ese sistema límbico, ese sistema en donde están nuestros pensamientos, todas las partes de las emociones, la memoria, es allí donde impacta esta sustancia psicoactiva. Y todavía cuando estamos en este momento en el desarrollo de ese órgano tan vital, se le ahoga con bebidas alcohólicas depresivas, y luego vienen otras experimentaciones. Actualmente nos dicen que sí, toman bebida alcohólica por la disponibilidad de la bebida, pero nosotros no le cuidamos a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes con relación al tema de la bebida alcohólica. ¿Por qué no le cuidamos? Porque nosotros no controlamos
Y a veces el primer trago le da a alguien de su entorno muy cercano. Eso implica que es un referente para ese adolescente que le abre el escenario. Esperemos por lo menos hasta los 18 años para experimentar con esa sustancia. Pero es imposible porque culturalmente ya comenzamos con las fiestas de los 15. Antes de eso tenemos 12, 13. Entonces, abrimos un escenario de una droga depresiva, psicoactiva importante para luego escalar en otras sustancias. Cuando hablamos de una droga que autoexpulsa a los adolescentes de las escuelas y los colegios, estamos hablando de esta otra sustancia que es cannabis. Nombre callejero, marihuana. Nombre en los muchachos, el porro, ¿no? Entonces, tenemos esta otra sustancia que también es mayormente es depresiva, y esa sí abre a otras donde la escalada es más rápida. Mayormente vamos a eso que es pasta base. Acá lo que se consume en forma de crack mayormente es pasta base. Ni siquiera todavía, digamos, el clorhidrato de cocaína, es pasta base. Tenemos toda esta sustancia en el mercado y lo que nos dice el comportamiento es que no solo se consume una sustancia, casi todos nuestros muchachos son policonsumidores. Para subir le mete el crack, pero después comienzan a hacer como un batido de los tranquilizantes, sin receta médica por supuesto, y comienzan a bajar para que no le complique tanto. La automedicación pues está también enraizado en nuestras costumbres ancestrales, ¿verdad? Entonces, el tema de la automedicación se traspola, digamos, un poco en la costumbre y en los comportamientos colectivos de nuestros muchachos. Entonces ahí comienza a yo te invito, y le voy a decir como profesional del área, hay dos temores importantes, técnica y profesionalmente hablando, porque me tocó estar en programas de reducción de daños en Europa, en Estados Unidos, en otros países donde se hace el tema de reducción de daños de cambio de sustancias, digamos, ¿verdad? Y acá se experimenta con la reducción de daños, se experimenta de alguna manera, pero están viniendo sustancias en donde el enganche biológico y fisiológico es muy importante y se están viniendo sustancias que puede complicarnos demasiado en la respuesta sanitaria. Con el crack todavía podemos, digamos, de alguna manera manejar algunas situaciones. Tenemos un centro de desintoxicación programada, 28 días de internación en salud, pero de ahí ya no tenemos la siguiente etapa. Entonces, ahora sí se vienen otras sustancias. Se está incautando mucho éxtasis. Escuché la vez pasada, éxtasis no es una droga que los muchachos consumen, digamos, en forma sistemática, porque es altamente peligrosa y ellos conocen también la peligrosidad de la droga. O sea, que no van a consumir una sustancia para, digamos, decía uno de los chiquilines en uno de los encuentros que teníamos, no vamos a consumir nosotros para morir rápido. Nosotros queremos nomás pasarla bien, porque esto tiene mucho que ver con esa sensación de placer de las personas. Y nunca va a ser la primera probada igual a la siguiente. Entonces hay que consumir más y hay que ir generando tolerancia. Y ahí es donde se vienen estas sustancias que en el norte, en Norteamérica principalmente, está siendo muy complicada, que tiene que ver con la heroína, depresor de otro nivel del sistema nervioso. Pero nosotros tenemos opioides acá en nuestros centros hospitalarios, donde estos opioides, estos tranquilizantes importantes que se usa para el dolor, muchas personas lo están usando, lo están usando en forma indebida para consumir y de alguna manera también pastillearse, comilla y subrayado, con ese comportamiento peligrosamente agresivo en los sistemas de salud. Entonces los opioides están llegando, está llegando el éxtasis, que es este estimulante feroz de las fiestas,
y está llegando también noticias de una de las sustancias que es un opioide que se hace en laboratorio que se llama fentanilo. Licenciada, lastimosamente esta explicación extraordinaria que está dando usted, vamos a tener que interrumpirla por unos minutos. Acá el sucesor de Stroessner nos indica corte. Estamos hablando, señoras y señores, con la licenciada Graciela Barreto, experta en el tema que estamos tocando y que nos place de sobremanera llevar a la opinión pública sus opiniones para que podamos ir dándole la importancia de vida a esto que hoy es un drama ya en nuestro país. Hacemos el corte, por favor. Continuamos con el programa y continuamos escuchándola a la licenciada en este tema que es tan importante y que lastimosamente los otros medios de información no dan a publicidad, no invitan a gente entendida. Y pareciera que no se dan cuenta de la situación que nos encontramos o sencillamente no tienen interés por el tema. Nosotros le damos un interés superlativo porque vemos el grave drama que está ocasionando a la sociedad paraguaya. Y sobre todo en un momento en donde la familia dejó también de existir en la manera como nosotros tradicionalmente conocemos. Y se profundiza el problema con que los Estados Unidos en estos momentos están mandando por todo el mundo a embajadores no solamente homosexuales, que no tiene ninguna importancia, uno puede hacer de su cuerpo lo que quiera, pero no enviarnos con un marido. Eso ya es una afrenta a la familia, es una tomadura de pelo al pueblo paraguayo. La Constitución Nacional establece en qué consiste la familia y no pueden venir de afuera a querer imponernos. Ahora he visto la invitación que está cursando el embajador para la inauguración de la embajada norteamericana. Y dice el embajador fulano de tal y su marido. Le invitan a usted para el acto de inauguración. Yo espero que el primer acto de gobierno después del 15 de agosto sea la de devolverle al embajador sus cartas credenciales y que se vaya afuera. Que venga alguien que conozca nuestra idiosincrasia, que nos respeten. Y la gente nos va a respetar en la medida en que nosotros nos hacemos respetar. Entonces, acá nos acostumbramos muy mal a obedecer, a no hablar, a no clarificar, y creo que también en eso tenemos que cambiar de parecer. Y la formación de las universidades también tiene que ir hacia ese lado. Sin perjuicio de que tengamos que estudiar seriamente la proliferación de las universidades de garaje, que no dieron buen resultado. Que la experiencia nos demuestra que la calidad de los profesionales que salen allí dejan mucho que desear. Y las universidades que ya existieron, como la Católica y la Nacional, también mejorar. Las escuelas primarias y la secundaria también mejorar. Acá nosotros recibimos el impacto de lo que viene de afuera, le sacamos de la secundaria, por ejemplo, le sacamos historia paraguaya, geografía paraguaya, y lo englobamos... Educación cívica. No. Sacamos educación cívica. Y sacamos educación cívica. Y hoy
se engloba bajo el rótulo de estudios sociales. No puede ser. No puede ser. Y uno le pregunta a un alumno de 6º grado, 1 de marzo, que se festeje, no saben. ¿Quién fue Carlos Antonio López? Y te dice una calle de Asunción. Eso no lo estoy inventando yo. Eso salió por la televisión paraguaya. Y bueno, discúlpeme que haya salido un poquito por la vehemencia de estos temas urticantes, y la seguimos escuchando, licenciado. Bueno, 3 cositas en esos niveles. Primero, el tema de la identidad. La identidad es un factor protector frente a la amenaza de la oferta de drogas. El tema, el niño que se identifica con su familia tiene un factor emocional protector. Entonces dice, no, yo no voy a consumir eso. Y sabe por qué. Entonces resulta que este asunto de la identidad no es poca cosa. La identidad después de su barrio o de su zona, de donde vive. La identidad de su colegio, su escuela. Se perdió la identidad escolar. Yo soy del colegio. Eso era importante. Sí, ¿Por qué es importante? Un orgullo. Y en este momento no estamos trabajando ese tipo, digamos, de factores protectores. Identidad, ¿no? Identidad de un apellido y poder llevarlo. Y algunos dicen, no, pero no, la identidad, no importa, obrero, hija de obrero, y llevar digamos, el apellido y que eso sea factor protector. ¿Por qué? Porque soy alguien. Muchos de nuestros consumidores problemáticos, no todos dependientes, pero problemáticos, nos hablan de que consumen porque quieren formar parte de un algo, aunque sea, imagínense, aunque sea un grupo de consumidores de droga, que sabe que le va a llevar peligrosamente, digamos, hacia situaciones en donde hasta puede generarse en una enfermedad irreversible como es la adicción, o puede generarle situaciones de violencia, la cárcel y, ¿por qué no?, algunos se nos han ido con alguna sobredosis por el policonsumo. Entonces, ese formar y ser parte de alguien hay que tomar en cuenta. Ese es un punto que usted tocó, que tiene que ver también con soy parte de una familia, ¿no? Y que los padres sean ejemplo a los hijos. Ejemplo en su conducta. Definitivamente. Sí. Que sea la autoridad, porque eso también se vio en los comportamientos de prevención. Esto que se llama ser referente significativo. Solo puede hacer prevención uno que es referente significativo. De lo contrario no se puede. Y eso antes, y la gente dice, pero no, el antes y el ahora, rescatemos lo que se pueda. El tema de ser ejemplo, el ejemplo realmente arrastra, y el tema de cuidar el factor emocional de nuestros adolescentes, de nuestros niños y adolescentes, ¿por qué no? Nuestros jóvenes también. Pero sin embargo, donde podemos incidir es en esa etapa. Imagínense, la edad es un factor de riesgo para el consumo de drogas. ¿Por qué? Porque llegan a los 12, 13, 14 años. Cuanto más temprano experimentan con la sustancia, tienen más probabilidad de generar los trastornos posteriores. Y esto, cuando hablamos de, y nos preguntan siempre, ¿pero es una enfermedad o es un vicio? Imagínense, esto tenemos en el clasificador internacional de enfermedades, tenemos el tema de las adicciones. Eso significa que la Organización Mundial de la Salud, con toda la evidencia científica, nos dice, señores, si nos separa esto en los primeros 1 o 2 años de consumir en forma abusiva, te va a generar una enfermedad tan grave que se van a empotrar en tus esquinas, y por qué no, como en San Pablo, en Brasil, en las Cracolandias, digamos, por qué no, como en otras ciudades, que en este momento tenemos situaciones bastante graves con grupos y guetos de consumidores donde ya el sentido de su vida es conseguir la droga para seguir. Entonces, estamos hablando
de identidad, estamos hablando de cuidar el aspecto emocional, estamos hablando de el factor protector que es el más cercano, que a veces y muchas veces es la familia, a veces también es la escuela, por esto de que hablamos que el tema de la escuela puede reforzar mucho de lo que en la familia se nos está, entregando, pero en la escuela ya necesitamos programas de prevención. Sí, señor. ¿Y por qué hablamos de que necesitamos programas sistemáticos? Y aquí voy a hacer un ejemplo muy clarito. Cuando un microtraficante o traficante al menudeo ofrece una droga, el chico de 9, 10, 11, 12 años, 12 es el pico más alto de droga de entrada, tiene que tener en su haber, en su caja de herramientas, tiene que tener en sus pensamientos muchas estructuras protectoras para que diga, no, yo no voy a consumir. Tiene que tener muchas estructuras de pensamiento protector. Le tuvo que haber hablado su mamá, su papá, su abuela, su abuelo, su madrina, todos los que pudieron ser significativos, para que en el momento que ese microtraficante le ofrezca, él tenga factores protectores. Y en la escuela es un sitio ideal para que nosotros podamos meter programas de prevención sistemáticos, porque ya se vio de que con una charla no se hace prevención y seguimos insistiendo en eso. Se vio también, y es muy iatrogénico, que mostrar la sustancia en una escuela, porque a veces se van a hacer la jornada y encima muestran la sustancia, sí, eso es altamente perjudicial, porque si querés vender algo, ¿qué haces? Mostrás. Entonces, estamos todavía con grupos, a veces institucionales, en donde con muy buena intención, doctor, con muy buena intención, uno lleva la información, muestra las sustancias a adolescentes que lo único que quiere al final es salir para poder conseguir lo que le habló una persona. Y otra cuestión también en el tema de la prevención y el tema de la formación, porque ahí sí me toca trabajar muy de cerca. La formación de los profesionales tiene que ver con el pregrado en las universidades. Ahora usted me va a decir, ¿por qué yo tengo que meter el tema de la prevención y tratamiento en la Facultad de Derecho? Porque ese estudiante y ese abogado que sale tiene que conocer estrictamente la legislación que es de su ámbito, y también si le toca legislar o si le toca estar en un juzgado o como fiscal, tiene que entender que existe algo que se llama, nosotros le llamamos, y en otros países existe, Tribunal de Tratamiento sobre Drogas. ¿Qué es un tribunal de tratamiento sobre drogas? Significa que ese juez le va a dar la oportunidad a ese usuario dependiente de 16, 17, 18 años para que vaya a un tratamiento y no vaya a la cárcel. Irse a la cárcel implicaría, incluyendo cárcel de menores, menores ya no se dice, disculpen, incluyendo a esa cárcel, sale con mayores habilidades. Entonces ahí está la otra corresponsabilidad que tiene que tener Salud Pública para generar espacios de tratamiento, de cuidado a los adolescentes. Y este tribunal, a mí me tocó la oportunidad de estar en Tampa, en esos tribunales, con el equipo inclusive, digamos, de los que trabajamos el tema del comportamiento, y era increíble todo el cuidado que se tenía para una persona, para un adolescente, para que no vaya a prisión. Entonces iba a su tratamiento, tenía un consejero en tratamiento de adicciones que acompañaba a ese adolescente, pagado por el Estado, en donde le daba la oportunidad de seguir estudiando, de tener otro empleo, de generarle espacios para su tiempo libre, porque sabía que si a ese uno nosotros de alguna manera le generábamos un espacio de oportunidad, ese puede traer a otro para otro espacio. ¿Por qué? Porque sabe, entiende de que lo que tiene
es un trastorno que se puede tratar y se puede vivir con esto. Como aquel que le dan y dice tiene diabetes, podés vivir con tu diabetes, que aquel que tiene hipertensión, podés vivir con tu... O sea, conocés lo que tenés que hacer. Sin embargo, mientras no tengamos estos tribunales o alternativas a la prisión, tenemos jueces, y le voy a dar algunos números que nos ayudan muchísimo sobre este tema, y se puede minimizar el impacto. Eso no significa que van a desaparecer estos problemas en nuestras calles, pero por lo menos vamos a tener y vamos a reducir los daños que pueden generar en algunas personas, y le vamos a dar oportunidad a un adolescente y a su familia a que pueda de alguna manera reconstituir. Siempre van a quedar las cicatrices, pero pueden reconstruir algunas historias si es que tenemos un juzgado de ese nivel en Paraguay, y están dadas, no hay que hacer leyes especiales ni nada. Yo no entiendo, no soy abogado y pido disculpas por tocar de oído. Sin embargo, yo estoy del otro lado y he visto cómo una justicia restaurativa, y he visto que se lleva con el proceso debido, adecuado acompañamiento, un adolescente puede realmente, sostener un trastorno de esta complejidad que es el trastorno por uso de sustancias. He visto a las familias acoger a ese hijo de vuelta, y he visto también la satisfacción en el profesional, porque es una satisfacción el hecho de poder abrazar de nuevo a su hijo con relación al tema de que pudo con este trastorno. No es fácil, vamos a volver a hablar de eso. Sin embargo, dice el Papa Francisco, este es un trastorno que se tiene que trabajar cuerpo a cuerpo, porque cada historia tiene, una dificultad y una complejidad. Entonces, el profesional que va a trabajar tiene que estar entrenado en pregrado, por eso hablaba de los abogados, pero así también hablo de los psicólogos que van saliendo, por un problema de comportamiento. Hablo y esta enfermedad, este trastorno, vamos a decir como que desmitificó un poco el modelo médico hegemónico. El médico ya no puede hacer todo con este trastorno. Necesita de una visión interdisciplinaria, y esta visión interdisciplinaria necesita de profesionales formados para poder manejar el tema, porque la improvisación es aquí lo que nos está llevando a situaciones en donde no podemos ni siquiera, doctor, dar opinión profesional sobre un tema que nos sobrepasa. Tan importante es lo que usted está diciendo y está sugiriendo. Es que nos comprometemos nosotros, que estamos en la vida cotidiana de la sociedad paraguaya y dentro de un círculo universitario de privilegio, llevar como una asignatura pendiente que pueda resolverse esto con la orientación de gente que, como usted, sabe mucho sobre la materia. Entonces, es un compromiso que asumimos, aunque no estemos en ningún instituto. Ya los dos estamos acá en cuestiones meramente profesionales, particulares, pero tenemos nuestros amigos. Claro. Y tenemos gente a quienes le traemos también acá y le podemos solicitar de que esto sea incluido dentro de los niveles en donde se está hablando. Y hemos tenido otros casos en donde, ante la situación que se ve en el IPS, que es una institución que está cayéndose en pedazos, hasta nos hemos permitido dar el nombre de alguien que puede resolver ese problema. Y nos referimos a un señor, en el mejor sentido de la palabra, que ya estuvo allí como director del hospital de trauma, ya estuvo en previsión y no pudo soportar los embates de la gente que pedían dinero y coima. Y nos referimos al doctor Filártiga. Sí, señor.
Y entonces creo que hasta tuvimos el beneficio de que nuestro petitorio haya sido recibido con beneplácito. Ojalá pueda darse la designación de un señor que puede facilitar la solución del problema, como el doctor Allí, que es un especialista en materia de previsión social. Y con usted en la dirección de un instituto especializado, creo que habremos cooperado con la sociedad paraguaya para ir resolviendo estos problemas lacerantes con que nos encontramos a diario. No, definitivamente. Definitivamente. Acá nos piden una segunda pausa y entonces en cumplimiento de eso vamos a esperar un poquito para continuar con las sabias explicaciones de la licenciada. Muchísimas gracias. Continuamos con el programa. En realidad no hubiésemos querido cortarla, pero cuestiones que hacen a la producción del programa nos obligaron a eso. Licenciada, hay hechos que en el ayer, hay instituciones que en el ayer fueron muy importantes y que se dejó de lado. Por ejemplo, el tomar mate a la mañana temprano entre el esposo y la esposa. Uh-huh. Es una institución que une a la familia y en donde se habla de los problemas hasta de los hijos y se busca solucionar los problemas en la toma del mate, en la intimidad de las dos personas juntas allí, sin que nadie los moleste. Así mismo. O sea, tenemos que volver a eso. Son cosas prácticas, pero que nos dicen mucho. Y segundo, creo que quisimos recibir de afuera algunas orientaciones que no se dan como necesarias en nuestro país. Yo soy maestro normal, ejercí la primaria. Mire. Entonces entiende lo que desde el fondo. Y enseñé también de la secundaria, pero moral se sacó de banda. Educación cívica y moral. La ética. Todo eso ha salido de los programas de estudios y tenemos que volver a él. Y tenemos que volver a manejar el concepto de la paraguayidad. Definitivamente. Tenemos que volver a entonar el himno nacional al ingresar en las aulas. Y tenemos que volver que nuestros chicos, para que puedan resolver el problema de la timidez, pasen con su libro de lectura al frente en el grado antes de que se enseñen las otras asignaturas. Se pierde la timidez, se aprende a hablar correctamente el español y él mismo trata de no cometer ningún error y sus compañeros, si cometen, lo dicen. Pero lo dice de buena manera. Entonces son pequeñas cosas que ayer se hizo y por qué no continuar con eso. Rescatar, digamos. Rescatar algunos comportamientos colectivos culturales, ¿verdad? Así mismo. Ese es un tema. Y además de leer, lectura comprensiva. Se quitó lectura comprensiva. Sí. Soy investigadora académica. Sí. Como investigadora académica, también el tema de llevamos las encuestas a escolares de 9º grado. 9º grado en Central no entiende la pregunta. Entonces, el problema no era solamente, digamos, de alguna manera, que vos tengas que hacer investigación y recabar datos para poder dar la mejor respuesta en una escuela. Porque la escuela en general es una comunidad y en esa comunidad hay que generar, si queremos hacer prevención, un ambiente escolar positivo. En esa escuela nosotros tenemos que tener una política escolar sobre el tema del uso de alguna sustancia. El mismo chico tiene que
digamos, practicar esa política escolar, porque a partir de allí es que vamos a ir a la sociedad. Y por último, tenemos que hacer un pequeño diagnóstico, un mapa de riesgo, etc. Nos sentamos con los adolescentes, le mostramos la pregunta y nuestros adolescentes no tienen esto que hablo recién, lectura comprensiva. Pero lo otro, y grave, cuando mostramos el párrafo a algunos de nuestros docentes, también tenemos esa carencia. Entonces, hay cuestiones que tenemos que rescatar de nuestras cuestiones culturales. Yo no sé si vamos a volver al mate, pero en la pareja actual, con el bombardeo, digamos, de todo lo que implica las redes. Radio, televisión, no tiene redes tiempo sociales, de hablar. redes sociales y el celular. Considero nomás que tienen que ser bastante creativos para volver a la intimidad del diálogo, que es lo que nos falta en algunos escenarios familiares. El tema de la intimidad del diálogo. Cuando un adolescente se le pregunta ¿y por qué se consume y por qué consume droga? Dice, es porque estoy solo. ¿Y cuánta gente tenés en tus redes? Y en mis redes tengo más de 5,000 amigos, pero yo estoy solo. Y cuando llego a casa no tengo posibilidad, le escribo a mi mamá y le digo, ya llegué. Y qué bueno que ya estás aquí, punto. Entonces resulta que no hay el abrazo de inicio, no hay el abrazo de salida. Vuelvo a decir, el tema de cuidar la parte emocional de los pequeños de nuestra casa es una responsabilidad ahora grande de las familias, porque tenemos una fragilidad ante la frustración, que es un detonante y un factor de riesgo potencial para el consumo de sustancias. La otra gran cuestión, vamos a escalar un poquitito más. Tenemos que ir viendo en nuestras universidades la posibilidad de formarnos en este tema. No solo capacitarnos, tener capacidad de tener la herramienta. No, aquí nosotros tenemos que formarnos porque hay muchos tabúes. Muchísima gente y profesionales le llaman todavía vicio. Este ya no es un vicio. Ya es un trastorno grave que puede generar una enfermedad grave que está en un clasificador internacional de enfermedades en donde inclusive se clasifica por sustancia y por el impacto que tiene en el cuerpo esa sustancia. Y es más, ese impacto es en el órgano más sensible que tenemos nosotros, que es el sistema nervioso central. Entonces resulta que el efecto más grave tenemos en nuestro PC. ¿No? Así hablando mal y pronto. Sí. A partir de allí tenemos que formarnos desde las diferentes disciplinas. El psicólogo, el médico, el abogado, el trabajador social. Tiene que formarse, y me dicen, ¿por qué el economista? Y tiene que formarse el economista. Esto también tiene que ver con una estructura, digamos, importante de proyección del capital humano de un país. Y ese capital humano son nuestros adolescentes. 1,5 millones de adolescentes ahora están desprotegidos. Están desprotegidos desde la educación, están desprotegidos desde la salud. Y hablo de una desprotección en mi tema específico que tiene que ver con programas sistemáticos. Porque todavía nosotros creemos que con la charla es suficiente. A partir de allí, a tomar conciencia que tiene que entrar en la agenda, pero tiene que entrar profesionalizado. Usted habló de IPS. Es el instituto más grande que tenemos. No tenemos un ala del IPS que pueda trabajar este trastorno. Y todo el costo social que tiene el consumo de drogas para una empresa. La pucha, terrible. Así es que tiene que tener un servicio específico de tratamiento ambulatorio o de clínica de desintoxicación programada o de, ¿por qué no?, comunidad terapéutica en una de las casas para poder trabajar con ese empleado que tiene, digamos, esto en su vida diaria y no hay un lugar donde pueda irse que no sea ya un centro que está allá lejos, etcétera, o esperar un turno. No, aquí tenemos que dar respuestas también desde esa línea porque tenemos que generar esos espacios profesionalizados. Nos dieron ya poco tiempo y quiero decir como 3 cosas. Tenemos que quitar los mitos y comenzar a profesionalizarnos.
y comenzar a improvisar menos. Tenemos que generar una política pública que dé respuesta mínima, porque no vamos a poder dar grandes respuestas generacionales sobre esta problemática. Y por último, insto a las familias a que se conviertan en factores protectores desde el lugar donde estén. Si estamos en nuestro barrio, si estamos en nuestra comunidad, si estamos en el pasillo, seamos factor protector. Y los que van a tomar decisiones con este tema, sepa que el lenguaje importa. El que viene por derecho humano no es un marihuanero, un chespicero, un craquero. El que viene es una persona. Y esa persona, si nosotros trabajamos desde la dimensión de la persona, vamos a poder generar respuestas muy concretas desde la ley, desde la salud, desde la educación, desde el sector cultural comunitario. Si nosotros seguimos viendo a la persona como un paquete de sustancia, no le vamos a dar respuestas de fondo. Entonces, agradecerle infinitamente la oportunidad de conversar en forma tan clara de este tema, pero también de decirle de que no podemos darle respuestas simplistas, porque es un tema que tiene multicapas y hay que trabajar desde las diferentes capas si queremos impactar en nuestra comunidad y minimizar el impacto. Ya no vamos a poder curar. Tenemos que evitar más riesgo y tenemos que evitar más daño, porque esto se viene un poco más grave a mediano plazo. Querría que los televidentes asuman el compromiso de tomar este tema con seriedad. Y así como usted lo dice, que puedan las instituciones públicas y también las privadas encargarse de que pueda tener un abanico de oportunidades para mejorar la situación. Licenciada, estamos realmente muy contentos con su presencia. Muchas gracias. Agradecemos de sobremanera su voluntad de participar con nosotros en este programa y volver a ratificar que vamos a seguir en esta línea de tratar de concientizar a nuestro pueblo a través de la educación y a través de este mecanismo que tenemos a mano, que es el periodismo. Así mismo. Con seriedad, con respeto a la opinión de los demás y con decencia. Muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a ustedes.